bajo las colinas en ruinas de Jerusalén y bajo siglos de secretos enterrados, algo antiguo rompió por fin su silencio. Durante siglos, la gente buscó la tumba perdida de Salomón. Ahora se ha descubierto algo. Pero, ¿es realmente su sepultura o un engaño del tiempo y la piedra? Antes de que la historia vuelva a sepultar la verdad, hay que decir que el rey Salomón es una figura fascinante, porque la Biblia hace sobre él afirmaciones extraordinarias. Vamos a desgranar lo que se encontró y por qué el mundo quizás no estaba preparado para ello. La leyenda de la tumba perdida de Salomón. Decían que era solo un mito, hasta que un túnel olvidado lo cambió todo. Durante siglos, la gente exploró las colinas de Jerusalén buscando rumores de un rey enterrado con riquezas más allá de toda imaginación. Un rey cuyo nombre sigue resonando a través del tiempo. Salomón. Este hombre era conocido no solo por su sabiduría, sino por haber construido un reino tan próspero y poderoso que dejó al mundo antiguo completamente asombrado. Salomón llegó al poder siendo adolescente, siguiendo los pasos de su padre, el rey David. Pero no se limitó a mantener el reino en pie, sino que lo transformó por completo. El comercio se disparó. El oro llegó a raudales. Y en el centro de todo aquello, edificó el primer templo. Una obra maestra de 7 años que resplandecía con cedros del Líbano. Paneles de oro que atrapaban la luz del sol y piedras tan perfectamente cortadas que apenas necesitaban argamasa. Las historias sobre sus sabios juicios son igualmente impresionantes, como aquella en la que 2 mujeres reclamaban al mismo bebé. Salomón ofreció partir al niño por la mitad, no por crueldad, sino para descubrir quién renunciaría a él. Y una de ellas lo hizo. Así fue como encontró a la verdadera madre, a su auténtica madre. Ese único momento lo convirtió en un símbolo de justicia e inteligencia para todo el mundo antiguo. Incluso la reina de Saba vino a visitarlo, trayendo caravanas cargadas de especias, oro y acertijos. Se marchó asombrada. No solo había Salomón respondido a todas sus preguntas, sino que había superado con creces cada rumor que había escuchado sobre él. ¿Cómo puedes ver a través de la arena? ¿Quieres decir al otro lado de la arena? No, a través de la arena, Majestad. Su imperio se extendía mucho más allá de Jerusalén. Sus barcos navegaban hacia Ofir y Tarsis, tierras misteriosas que algunos creen estaban en África o en India, trayendo marfil, monos y riquezas. En el valle de Timna, en el sur de Israel, las minas de cobre de su propiedad producían riqueza que los arqueólogos siguen descubriendo hoy en día. Pero un misterio siempre ha permanecido sin resolver. ¿Dónde está la tumba de Salomón? No hay ninguna marca de piedra, ni ninguna cámara, ni nada que demuestre dónde fue enterrado. Algunos juraban que tenía que estar bajo el monte del templo. Otros suponían que en cuevas secretas o cámaras ocultas selladas durante milenios. Con el tiempo, la búsqueda perdió impulso ante demasiados callejones sin salida. Hay demasiadas leyendas y la mayoría de los expertos han abandonado la tarea. No, esto es solo el aperitivo de la 4ª temporada. Vamos a continuar. Pero entonces algo cambió. Un descubrimiento, accidental o no, dependiendo de a quién se le pregunte, estaba a punto de abrir de par en par este antiguo enigma. Y lo que encontraron no era solo una tumba. Era un mensaje enterrado en silencio durante 3000 años, que ahora se abría camino de vuelta hacia la luz. Lo que había dentro es apenas el comienzo, la búsqueda incansable de la tumba. Nos llevaron por túneles excavados y nos mostraron una de las grandes maravillas arqueológicas del mundo. Una simple grieta en la tierra, apenas visible tras una tormenta, lo cambió todo. Durante siglos, encontrar la tumba del rey Salomón pareció como perseguir sombras.
Desde caballeros medievales cavando bajo el monte del templo hasta exploradores del siglo XIX recorriendo las colinas de Judea, cada búsqueda terminó de la misma manera, con las manos vacías. Algunos se marcharon convencidos de que la tumba nunca había existido, mientras que otros culpaban a la mala suerte, o peor aún, a los malos mapas. Para cuando llegó el siglo XXI, la mayoría de los expertos había dejado de buscar por completo, pero recientemente algo cambió. La doctora Emily Carter, una arqueóloga conocida más por pergaminos polvorientos que por flashes de cámara, estaba inmersa en los archivos de Jerusalén cuando encontró algo inusual: registros de impuestos de la época de Salomón. Enterrada en antiguo texto hebreo había una pista: pagos enviados a una ubicación que no figuraba en los registros oficiales. Un lugar cerca de la ciudad de David, un sitio tan bien escondido que incluso la historia lo había olvidado. La ciudad de David es ese lugar en el que, si tomas una pala y cavas, si miras bajo tierra, todo lo que saques va a coincidir con las páginas de la Biblia. Equipado con tecnología de radar capaz de ver a través de la roca sólida, su equipo comenzó a escanear una escarpada ladera en Silwan. El terreno oponía resistencia con piedra caliza irregular, tierra inestable y retrasos constantes provocados por tensiones políticas crecientes, además de incidentes aterradores como el que ocurrió a principios de ese mes. Pero continuaron avanzando día tras día hasta que la naturaleza intervino. Una lluvia repentina ablandó la ladera, dejando al descubierto una pequeña depresión en el suelo. Al observar esa apertura, había algo extraño en ella. No encajaba. Justo debajo de ese punto, el radar se iluminó como un latido, y detectó túneles, no naturales, sino excavados por manos humanas y a gran profundidad. El túnel está tallado en la roca a aproximadamente 13 metros bajo la superficie. El equipo quedó asombrado, y la emoción los golpeó como un rayo. Se apresuraron a estabilizar el lugar. Cada excavación era un riesgo. También descubrieron que el túnel había sido construido con entradas falsas, y un solo error podría hacer colapsar siglos de secretos junto con la roca. La doctora Carter pasó largas noches descifrando fragmentos de escritura antigua, reconstruyendo un rastro dejado deliberadamente para confundir a ladrones o saqueadores de tumbas. Los símbolos apuntaban hacia una entrada oculta. Nada llamativo, solo inteligente y discretamente enterrada a plena vista. La mayor parte de esta estructura sigue oculta y necesita ser excavada. Lo que tenemos en mano es menos de una cuarta parte, diría que bastante menos, en realidad. Pero ese no fue el verdadero punto de inflexión. El verdadero cambio llegó cuando el equipo tropezó con una historia, un relato casi olvidado transmitido por pastores sobre una ladera que brillaba bajo la luz de la luna, un muro que destellaba como estrellas. La doctora Carter se encontraba al borde de esa misma colina. El suelo estaba húmedo y sus botas se hundían con cada paso. Pero algo en ese silencio, en la forma en que las rocas permanecían quietas como si guardasen secretos, hacía que todo pareciera real. Estaban cerca, podían sentirlo. Y justo más allá de ese túnel sellado, tras una puerta intacta durante miles de años, algo aguardaba ser encontrado. Lo que descubrieron después no solo reescribió la historia, los dejó paralizados en el momento en que rompieron el sello antiguo. Esa semana, los arqueólogos revelaron la tumba perdida de un antiguo rey. Y si lo único que separaba al mundo moderno de un secreto de 3000 años de antigüedad era una losa de piedra que no estaba destinada a abrirse. El sello no se abrió en silencio. Rugió como si algo ancestral hubiera exhalado por fin tras milenios de contención. Tras semanas cavando entre caliza irregular, polvo y dudas, el equipo de la doctora Emily Carter había seguido un rastro documental desde registros tributarios deteriorados hasta una ladera olvidada en Silwan.
y ahora se encontraban ante una losa de piedra tan enterrada en el tiempo que parecía que la propia tierra había intentado ocultarla. Pero esto no era una simple roca en el suelo. Era una barrera, una advertencia y un enigma al mismo tiempo. Atravesarla no era tan sencillo como empujar o jalar. Aquella pieza formaba parte de un diseño mayor, concebido para proteger lo que yacía detrás. Dentro de las estrechas paredes del túnel se escondían caminos falsos y callejones sin salida, algunos diseñados para hacer colapsar todo el sistema si se perturbaban. Era obra de canteros antiguos, pero de un ingenio extraordinario. Una trampa tendida por personas que anticiparon la llegada de saqueadores y los venció a todos. Mientras el suelo crujía y se movía bajo sus botas, la doctora Carter estudiaba inscripciones antiguas en hebreo cerca de la entrada. Una secuencia de 7 líneas, 7 símbolos y un patrón tallado vinculado a los 7 años de construcción del primer templo. Desde la reconstrucción del templo y Jerusalén hasta la llegada de un rey mesiánico, aquello no era decoración, era una pista. Su equipo se puso a trabajar con herramientas láser y escáneres tridimensionales, mapeando cada ranura y cámara como si estuvieran desactivando una bomba. La tensión flotaba en el aire como una niebla densa. Un paso en falso podría sepultar a todo el equipo, literalmente. Durante 3 días seguidos, ajustaron palancas, alinearon engranajes y contuvieron el aliento cada vez que la piedra rozaba contra la piedra. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el túnel, como si la montaña misma estuviera escuchando. Y entonces ocurrió. Un crujido grave, un rumor sordo, y el polvo comenzó a caer del techo. La losa empezó a moverse, sin rapidez ni precisión, pero lo suficiente para revelar una oscura hendidura hacia algo misterioso. Retrocedieron, contemplando ese vacío negro. No salía ningún sonido, ninguna brisa, solo aire frío y oscuridad. Quienes trabajaban para evitar el saqueo de las cuevas de la zona registraron el momento del descubrimiento. La doctora Carter levantó la mano, indicando al grupo que guardara silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Fue un momento decisivo. El primer aliento de una historia que nadie había contado en miles de años. Pero, ¿qué aguardaba entre las sombras? Digamos simplemente que la tumba aún no había revelado todos sus secretos. Y el siguiente paso dejaría atónitos incluso a los más escépticos. Dale me gusta si estás tan enganchado como nosotros, porque esto no hace más que profundizarse. Un vistazo a la riqueza de Salomón. En el instante en que el haz de luz tocó el oro, todo se detuvo. Sin palabras, sin respiración. Solo el silencio aturdidor de comprender que ya no estaban persiguiendo un mito. Estaban dentro de él, en lo más profundo bajo la ciudad de David, en una cámara sellada que no había sido tocada en miles de años. El equipo de la doctora Carter permanecía hombro con hombro, con las linternas temblando entre sus manos. Lo que veían no era un rumor, no era folclore. Era un tesoro, apilado, amontonado, encajado en los rincones como si hubiera estado esperando. A lo largo de las paredes descansaban vasijas doradas, con superficies talladas en hebreo antiguo, relucientes como si acabaran de ser pulidas. Una inscripción en hebreo había sido descubierta durante trabajos rutinarios de conservación en una antigua sinagoga al norte de Israel. La habitación olía a tomillo, especias y resinas, algo terroso y dulce que se aferraba al aire. Al fondo, una menorá de 7 brazos se alzaba desde el suelo, maciza y perfecta. Sus curvas, su base, todo coincidía con lo que supuestamente albergaba el primer templo. Pero aquello no era una réplica de museo. Era real, posiblemente original. Y apenas era el comienzo. Donde quiera que miraran,
La cámara susurraba historias. Fragmentos de seda, descoloridos pero inconfundibles, sugerían rutas comerciales que se extendían hasta la India. Delicadas tallas de marfil hablaban de acuerdos sellados a través de reinos africanos. Pequeñas cajitas de joyería, algunas todavía cerradas con pestillo, contenían aretes y cadenas adornadas con esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Un arqueólogo, abrumado, se inclinó y murmuró: «Esto hace que el Museo Británico parezca una tienda de segunda mano». Aún más sorprendente, un frasco de arcilla sellado se abrió con un chasquido, liberando un soplo de aroma, azafrán, incienso y algo cítrico. Especias tan frescas que parecía como si el tiempo simplemente hubiera hecho una pausa. Se sentía casi demasiado perfecto, como si alguien lo hubiera planeado todo para ser encontrado. Pero no todo encajaba. Algunas piezas tenían símbolos que nadie era capaz de identificar. El estilo de ciertos objetos parecía más reciente, o quizás simplemente distinto. Los arqueólogos involucrados afirman que esperan continuar con la esperanza de realizar más descubrimientos. Podrían pertenecer a Roboam, el hijo de Salomón, o a algún otro gobernante que escondió su riqueza junto a una leyenda. La emoción era genuina, pero la duda también lo era. Y en una sala como esa, la duda resuena con fuerza. Aún así, cada objeto, cada joya, cada talla contaba una historia diferente. Y juntos pintaban un cuadro que parecía sacado directamente de las Escrituras. Pero por más deslumbrante que fuera, la cámara se sentía como el avance de algo mucho mayor. Así que el equipo avanzó con cautela. Escáneres láser cartografiaron cada superficie. Ningún artefacto fue tocado sin documentación previa. Porque un paso en falso, una mano torpe, podría borrar lo que el desierto había custodiado durante siglos. Un descubrimiento. Fragmentos de un pergamino bíblico junto con otras reliquias habían sido hallados en cuevas del desierto en Israel. La menorá por sí sola podría reescribir lo que sabemos sobre el templo. Pero nadie celebraba todavía, porque sabían que habían venido en busca de una tumba. Y aquel lugar no se parecía a ninguna. Pero todos podían sentirlo. Esta cámara no era el final de la historia. Era solo la primera capa. Y lo que yacía más profundo había sido enterrado por alguna razón. Los símbolos inexplicables y el conocimiento oculto. El oro era impresionante, pero lo que estaba escrito en las paredes fue lo que realmente los dejó paralizados. Aún zumbando por la emoción de la cámara del tesoro, el equipo de la doctora Carter dirigió su atención hacia algo mucho más extraño. Pero escondidos con ellos, había tesoros bíblicos como Israel no había visto en más de medio siglo. La luz de las antorchas reveló un conjunto de marcas grabadas en la piedra. Símbolos que no simplemente decoraban las paredes, sino que parecían vibrar de significado. Justo en el centro había un sello con forma de estrella, nítido y deliberado, casi idéntico al descrito en textos antiguos como la marca de Salomón. No solo el emblema de un rey, sino que, según la leyenda, una herramienta mágica usada para controlar espíritus. Y ahí no se detuvo todo. Las tallas seguían líneas geométricas muy precisas, algunas simples, otras compuestas por espirales y ángulos tan exactos que parecían planos de construcción. Un arqueólogo susurró: «Esto es matemática, pero no solo para medir templos. Esto va a otro nivel». Algunos símbolos representaban proporciones, ángulos y estructuras arquitectónicas con tanto detalle que el siglo X a.C. empezaba a parecer sospechosamente adelantado a su tiempo. Incluso el Dr. Carter bromeó: «Vinimos buscando una tumba y encontramos el cuaderno de cálculo de Salomón». Luego llegaron las tablillas, apiladas en el rincón como si estuvieran esperando a que alguien las leyera. Un conjunto de tablillas de arcilla con densa escritura hebrea.
algunas desvanecidas y otras perfectamente grabadas, algunas incluyendo únicamente el nombre de Dios en hebreo. Con más detalles, aquí está David Campanelli. Una de ellas describía las dimensiones del templo casi palabra por palabra tal como aparecen en el libro de Primeros Reyes, pero otra era distinta porque el lenguaje se retorcía de manera extraña. La estructura rompía las reglas. Se leía más como un acertijo que como un registro. Esa tablilla hacía referencia a algo peculiar, una llave vinculada a un conocimiento oculto. El doctor Carter hizo una pausa. ¿Era una alusión a la mítica llave de Salomón? ¿Un texto relacionado con rituales y códigos antiguos que durante mucho tiempo se habían descartado como leyenda? Nadie lo dijo en voz alta, pero el pensamiento flotaba en el ambiente. ¿Y si todo aquello no eran simples instrucciones para construir algo? ¿Y si estaban ocultando algo? Entonces alguien lo vio. Un cofre encajado en una abertura oscura de la pared. Casi imposible de notar, aproximadamente del tamaño de un equipaje de mano. Parecía pesado, sellado con cierres metálicos y tallado con el mismo símbolo de estrella que había en la pared. No tenía bisagras ni cerraduras visibles. Se podía sentir cómo el ambiente cambiaba mientras el equipo se agolpaba a su alrededor. Nadie lo tocó. Abrirlo era arriesgado. Demasiado arriesgado. Pero la tentación era poderosa. ¿Era allí donde Salomón guardaba los secretos verdaderos? ¿Podría apuntar hacia el Arca de la Alianza? ¿O simplemente abriría la puerta a más preguntas? Y justo cuando pensaban que la situación no podía volverse más extraña, alguien reparó en un detalle entre las tallas. Uno que no coincidía con nada de lo que habían visto hasta entonces. Un símbolo fuera de lugar y fuera de su época. Fue entonces cuando toda la historia dio un giro brusco. La tormenta académica. Vamos a seguir adelante, y muy pronto vamos a descubrir algo realmente muy importante y muy especial en ese lugar. No fue el tesoro ni la menorá lo que sacudió al mundo entero. Fue una sola frase grabada en piedra que sonaba como Salomón hablando desde la tumba. Solo porque la sangre de David corre por tus venas al igual que por las mías, te concedo la vida, pero te destierro de Israel para siempre. El equipo del Dr. Carter acababa de terminar de descifrar las extrañas tallas en forma de estrella cuando lo descubrieron. Estaba escondido a lo largo de la pared oriental de la tumba, apenas visible bajo la luz de las antorchas. 5 líneas en hebreo antiguo, suavizadas por el tiempo, pero todavía suficientemente nítidas como para provocar un escalofrío. Decía: que la sabiduría guíe mi mano como las estrellas guían a los marineros. Esa frase impactó con fuerza, no solo porque resonaba con el tono poético de los proverbios, sino porque sonaba personal, como si alguien, quizás el propio Salomón, hubiera dejado una instrucción pensada para sobrevivir siglos de silencio. La tienda del campamento base se llenó de ruido mientras los portátiles emitían notificaciones, los teléfonos sonaban sin parar y las fotografías de la inscripción viajaban a través de continentes. Para cuando el sol salió sobre Jerusalén, el mundo académico ya ardía en llamas. Algunos expertos lo celebraron como la prueba definitiva. El estilo de escritura, el idioma, la ubicación, todo encajaba con el reinado de Salomón, coincidiendo con la datación de 970 a 931 a.C. encontrada en las paredes de la cámara. Bien, esa es una parte de las puertas dobles del monte del templo. También continúa hacia las galerías subterráneas del monte del templo. Señalaron hallazgos anteriores como la menorá, los artículos comerciales y las notas arquitectónicas, y afirmaron que aquello era la pieza que faltaba, el nexo perdido entre el hombre y el mito. Pero no todo el mundo estaba convencido. Los críticos reaccionaron con rapidez.
desmenuzando las pruebas una por una. Cuestionaron la autenticidad de las tallas. Algunos incluso afirmaron que la redacción parecía demasiado pulida, demasiado perfecta. Otros notaron unos tenues símbolos cerca de la inscripción que parecían persas, lo que sugería que alguien siglos después podría haberla grabado para imitar la voz de Salomón. En salas de conferencias y foros en línea, todo era caos. Los profesores se interrumpían unos a otros en transmisiones en directo. Los editores de revistas académicas retrasaban sus publicaciones para evaluar nuevas teorías, y los titulares gritaban de todo, desde Salomón encontrado hasta el gran engaño sagrado. Y justo en medio de todo aquello, el Dr. Carter permanecía sereno en medio del caos. Nunca nos propusimos encontrar a un rey, pero las pistas no dejaban de acumularse. Si eso no merece ser investigado, ¿qué lo merece? Cada línea de aquella inscripción se sentía ahora más pesada, mucho más que simples palabras. Insinuaba a un rey lidiando con el poder, mirando las estrellas en busca de orientación y, quizás, solo quizás, dejando atrás el único rastro en primera persona de su reinado. Y mis oídos están casi captando a sacerdotes y a viejos que murmuran. Les demostraré que soy rey en Israel, pero todavía quedaba un problema. Si la talla era auténtica, ¿quién o qué estaba encerrado dentro de esa última cámara sellada que tenían justo por delante? Porque el nombre de Salomón podría haber desatado el debate, pero lo que el equipo encontraría a continuación haría callar a todos. Un descubrimiento que sacude creencias. Un solo nombre grabado en piedra desató una tormenta que fue mucho más allá de la arqueología. Apenas unos días después de descifrar aquella inquietante oración, posiblemente escrita por el propio Salomón, el equipo de la doctora Carter tropezó con algo aún más explosivo. Cerca del fondo de la cámara, bajo una fina capa de polvo, había un nuevo conjunto de inscripciones, hebreo antiguo cincelado con cuidado, que describía una visita real en el año 950 a.C. de la reina de Saba. Vuestra Majestad Real, permitidme presentaros a mi soberana, Su Majestad Real, la reina de Saba. En el momento en que tradujeron su nombre, el tiempo pareció detenerse, porque esto no era simplemente otra referencia bíblica. Era exactamente la historia narrada en el Libro de los Reyes y en el Corán. Salomón y Saba, dos figuras separadas por la historia pero veneradas en el judaísmo, el cristianismo y el islam, ahora posiblemente unidas en piedra. Rabinos inclinados sobre rollos de la Torá. Imanes comparando pasajes del capítulo 27 de la Sura. Sacerdotes susurrando sobre Biblias gastadas. La talla no solo coincidía con las escrituras, parecía darles vida, como un puente de piedra que abarcaba milenios. Pero por cada creyente que celebraba, había un académico que arqueaba una ceja. Algunos calificaron el momento de demasiado perfecto. Otros señalaron anomalías estilísticas en los símbolos tallados que no cuadraban del todo con el siglo X a.C. Podría haber sido añadido posteriormente, un tributo de algún escriba devoto o, peor aún, una falsificación diseñada para avivar las llamas religiosas. La tensión se disparó rápidamente. Los debates en línea se convirtieron en intercambios a gritos. Algunos eruditos islámicos argumentaban que la riqueza de la tumba chocaba con la descripción del Corán sobre Suleimán. Sabio, sí, pero nunca dado a los excesos. Si uno va a visitar el lugar por sí mismo, verá que esas cámaras que encontró estaban muy deterioradas. Mientras tanto, líderes políticos en Jerusalén discutían sobre quién tenía derecho al sitio. Las líneas religiosas, ya de por sí tensas, comenzaron a vibrar con un nuevo fervor. Pero bajo todo ese ruido, algo más profundo se agitaba, porque las tallas insinuaban algo más que una visita real. Apuntaban a una alianza, al comercio,
a la diplomacia y al conocimiento compartido entre dos gigantes de la antigüedad. Y si eso realmente ocurrió, podría significar que las historias sagradas no son solo espirituales, sino también históricas. Aún así, la pregunta seguía en pie. ¿Estaban esas inscripciones contando la verdad o diciéndonos lo que queríamos escuchar? Y justo cuando el debate llegó a su punto de ebullición, el equipo descubrió algo oculto dentro de un nicho sellado detrás del muro de Saba. No era otra inscripción ni una corona. Era algo que podía volver a cambiarlo todo. Y no estaba pensado para ser encontrado. El sello de un rey desenterrado no era otra talla. No era un pergamino. Era algo más pequeño, pero más pesado que todo lo demás. Plegado en un rincón de la cámara, detrás de una mesa de piedra agrietada que nadie había tocado en siglos, yacía un anillo de oro, grueso, sólido e inconfundiblemente real. Al principio parecía simplemente otro ornamento enterrado, pero entonces la luz lo alcanzó. Grabada en la cara del anillo había una estrella de 6 puntas. No era ningún símbolo moderno sacado de una bandera actual. Estaba tallada a mano. Era tosca y antigua, pero guardaba suficiente parecido con la estrella de David como para dejar a toda la sala sin aliento. Las pruebas de laboratorio lo confirmarían más adelante. La metalurgia encajaba perfectamente con el siglo X a.C. Pero incluso antes de eso, los rumores comenzaron a circular. ¿Era ese el anillo de Salomón? ¿Su sello real? El mismo que pudo haber sellado pactos comerciales con Fenicia, cartas a Saba, decretos que dieron forma al reino de Israel. Entonces cayeron en la cuenta de que aquello no era simplemente un anillo, era una firma. Aún así, la cautela se abrió paso. Algunos expertos advirtieron que anillos similares habían aparecido del siglo VIII a.C., vinculados en su mayoría al rey Ezequías y la estrella de David. Ese símbolo no fue ampliamente conocido, sino hasta mucho más tarde dentro de la tradición judía. Entonces, ¿era una casualidad? ¿Una reliquia familiar? ¿O había Salomón adoptado ese símbolo mucho antes de que la historia lo registrara? Imagínate al equipo inclinado sobre microscopios, escaneando los bordes del sello con precisión láser. Cada surco, cada rasguño era debatido como si guardara la respuesta a todo. Estas antiguas estructuras se alzan como fantasmales hitos del pasado, su verdadera historia. Manipularlo tampoco era cosa fácil. Microherramientas, vitrinas con oxígeno controlado, días enteros de limpieza sin llegar a tocarlo directamente. Un soplo equivocado y podría desmoronarse. Pero el riesgo valía la pena. Porque si este anillo realmente le perteneció a Salomón, podría ser el primer vínculo directo entre su mano y el mundo que él gobernó. Y justo cuando el equipo comenzaba a creer que habían hallado la joya de la corona del yacimiento, escucharon algo, un eco tenue, como si una piedra se desplazara o algo se moviera, porque justo detrás del lugar donde descansaba el sello había otro muro. Y detrás de ese muro, bueno, nadie estaba preparado para lo que iban a encontrar después. Los ecos de la música de Salomón. Justo detrás del muro que albergaba el sello dorado, encontraron una canción. La arqueología desenreda el enigma de cómo y por qué estas maravillas fueron construidas. A primera vista, parecía más escritura tallada en la piedra. Pero mientras el polvo se disipaba y sus linternas barrían la superficie, el patrón se fue revelando. Marcas repetidas, espaciado rítmico y pequeños símbolos que se asemejaban menos a palabras y más a sonidos. La doctora Carter se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. Les susurró a su equipo que aquello no eran oraciones, sino notas. El equipo se quedó paralizado. En esa fría pared de piedra caliza, sepultada durante 3000 años, había algo que parecía una partitura musical. Y no cualquier música, era compleja, con capas,
y tallada con símbolos vinculados a instrumentos antiguos como arpas, liras y quizás incluso flautas. Una marca se asemejaba claramente al arpa de 10 cuerdas asociada al rey David. Y según el libro primero de Crónicas, capítulo 25, Salomón había heredado no solo un trono, sino toda una sinfonía. Fuera de la cámara, los historiadores de música ya debatían lo que estaban viendo. Algunos afirmaban que el estilo coincidía con las tradiciones hebreas tempranas. Otros sostenían que tenía un sospechoso parecido babilónico. Los babilonios decidieron conquistar Jerusalén. Sí, él se rebeló contra Nabucodonosor. Mal movimiento. Demasiado avanzado y demasiado depurado para ser de la época de Salomón. De vuelta en el yacimiento, uno de los becarios interpretó las marcas en un arpa réplica. Fue tosco y vacilante, pero algo en aquel patrón erizó la piel a todos. No eran simples notas, eran instrucciones para el culto. Sin embargo, la emoción llegó acompañada de dudas. Eran auténticas esas tallas, de las que muchas partes han sido halladas fuera de los muros de la ciudad. ¿Podían ser obra de un gobernante posterior que intentaba honrar o imitar la corte de Salomón? Algunas marcas presentaban un leve toque persa, otras eran imposibles de fechar con claridad. Pero independientemente del origen, el efecto era el mismo. Por un instante, la tumba no parecía una sepultura, parecía viva. Las inscripciones fueron escaneadas con láser y registradas con un cuidado microscópico. Un toque equivocado, un aliento demasiado cercano, y siglos de música podrían desaparecer. Pero ni siquiera el riesgo pudo frenar al equipo en su búsqueda del sonido. Y cuando la última nota se apagó, la cámara guardaba una sorpresa más, escondida justo debajo de la partitura tallada, sellada firmemente en la pared. No era música, ni tampoco un mapa, y apuntaba hacia un lugar aún más profundo. Quizás, la verdad, la tumba misma. Si estas piedras pudieran hablar, ¿qué coro tan triunfal conformarían, anunciando la llegada del rey? ¿Es aquí realmente donde fue enterrado Salomón? Después de todos los anillos dorados, las melodías antiguas y las inscripciones del templo, viene la parte que nadie esperaba. Todavía no han encontrado el cuerpo de Salomón, ni siquiera se acercan. A pesar del revuelo en las redes sociales y esos titulares alarmistas que proclamaban el descubrimiento de la tumba de Salomón, la realidad es más difusa. Sí, la cámara era real, los artefactos innegables, y los arqueólogos afirman que ni siquiera han hallado la mitad de lo que podría estar enterrado aquí. Todo apuntaba al siglo X a.C., la época de Salomón. Pero no era un sitio funerario, al menos no todavía. Dentro de esa carpa ubicada a las afueras de la ciudad de David, la doctora Carter y su equipo permanecían rodeados de mapas, tablillas y todo tipo de escáneres que la arqueología puede ofrecer. Lo que habían descubierto podría tratarse de un archivo real, quizás incluso de un santuario privado. Pero no había sarcófago, ni esqueleto, ni máscara mortuoria real. Solo los legados de un rey y un rastro que se escapa constantemente entre los dedos. Aún así, las señales eran difíciles de ignorar. Las menorás, los grabados de arpas, las inscripciones de la reina de Saba y el sello dorado gritaban el nombre de Salomón. Pero sin un cuerpo es como encontrar la corona sin el rey. Eso no frenó las especulaciones, claro está. Algunos expertos insistían en que la tumba estaba cerca, solo más profunda. Otros advertían que toda la historia podría ser una obra maestra del simbolismo. La vida de Salomón, recordada, pero no conservada de forma física. Y mientras cavamos en esta tierra, creo que nos conectamos con Dios y entre nosotros de una manera verdaderamente importante. Los escaneos de inteligencia artificial del lugar
aún severamente restringidos por la sensibilidad religiosa de Jerusalén, revelaron algo más profundo. Espacios huecos, líneas geométricas bajo el lecho de roca y posiblemente más cámaras, o quizás nada. Pero no podían excavar. Todavía no. La zona cercana al monte del templo es uno de los territorios más disputados del planeta. Intervenir en ella requiere mucho más que un simple permiso. Exige diplomacia. Así que el equipo espera, y hasta el día de hoy, el lugar de descanso final de Salomón continúa oculto. Pero la tierra no ha guardado silencio. Todavía no. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue esto apenas el borde de algo mucho más grande? Cuéntanos en la sección de comentarios y no olvides suscribirte, porque si la próxima cámara se abre, podría cambiarlo todo, y en algún lugar de esa oscuridad puede que él todavía esté esperando. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.